Mi nombre es Ezequiel Pérez y quiero hablar de los elementos de la música y el compás. El primer elemento de la música al cual nos enfrentamos es el ritmo. Por definición, el ritmo lo entendemos como la sucesión o la organización de los sonidos y los silencios en una unidad de tiempo determinada. Los orígenes del ritmo o el descubrimiento del ritmo lo tenemos datado a la época antigua en el África, donde aquellos hombres se dedicaron a observar los fenómenos naturales y la continuidad que tenían. Por ejemplo, el sonido de los latidos del corazón, el ver caer las lluvias, las gotas de lluvia constantemente, el ciclo que tiene el sol cada vez que sale y entra, les hizo entender que todo en la vida tiene un ritmo. Este concepto que encontraron en la naturaleza lo interiorizaron y ellos empezaron a crear, a personalizar, ahora ellos a formar ritmos, de tal manera que hasta el día de hoy encontramos muchas formas muy elaboradas de ritmos que iniciaron en alguna época de la antigüedad. Además de eso, podemos ver que los griegos, por ejemplo, ya empezaban a procurar medir el tiempo, no solo crear ritmos, sino medir el ritmo en unidades de tiempo de alguna forma, utilizando, por ejemplo, las extremidades de su cuerpo. El ritmo es un elemento que afecta directamente a la parte corporal. Cuando escuchamos en una pieza musical la parte rítmica, la parte de esa distribución de los sonidos y silencios en el tiempo, nos afecta directamente el cuerpo. Empezamos a mover el pie, la mano o alguna parte del cuerpo. Además de eso, encontramos la melodía. Es un elemento sumamente importante, puesto que podemos considerarlo como la cara de presentación de una pieza musical. La melodía es la sucesión de sonidos en el tiempo, sonidos con diferente altura, con diferente intensidad, que llevan una línea melódica, valga la redundancia, y quieren darme a entender algo, quieren transmitirme algo. Son como frases, así como en la poesía. Podemos entender que en la melodía tenemos pequeñas composiciones muy cortas, mínimas, que llamamos motivos, y estos motivos se van extendiendo en toda la pieza musical de una u otra manera, ya sea por que se amplían, se modifican, cambian aún de tonalidad, pero es lo que le da la característica a la pieza musical y es lo que reconocemos y con lo que nos quedamos. La melodía tiende a afectar mucho la parte emocional. Los estudiosos de la música programática en eso se enfocan, en crear intervalos, sucesión de intervalos que formen que en el ser humano creen todas esas emociones. Por otro lado está la armonía. Es un elemento de la música muy sofisticado en el que se aplica mucho el razonamiento porque se trata de crear estructuras que soporten la línea melódica. Es decir, que la armonía se trata de una ciencia que se encarga de combinar los acordes, cómo sonarlos, qué relación mutua hay entre ellos. Es decir, que un acorde son 3 o más sonidos que suenan simultáneamente. Va desde una forma muy básica como el acorde perfecto, de primera, tercera y quinta, 3 notas, que es el esqueleto básico de la armonía. En la parte histórica encontramos que había escritura primitiva de forma armónica antes, como el órgano, por ejemplo, que escribían intervalos de terceras y de sextas, intervalos, por ejemplo, ya en el discantus, la melodía estaba acompañada por acordes que iban de forma paralela, voces superiores, voces inferiores, que se encontraban a veces que iban al contrario. Los ingleses, por ejemplo, armonizaban en terceras
que es lo que se le domina el favordón. La armonía es entonces la ciencia que estudia los acordes y sus relaciones mutuas. Pero tenemos el timbre también, que se encarga de mostrarnos de dónde proviene el sonido, identificar la fuente sonora. Sabemos por el timbre cuando suena un piano, cuando suena una guitarra o una flauta. Tenemos timbres mixtos, por ejemplo, como las composiciones para piano en las que interviene el cello, también el arpa, pero el mayor exponente de los timbres mixtos es, por ejemplo, la sinfónica. El timbre es un elemento inherente a la música, no podemos separarlo de ella, obviamente. Por último, tenemos el compás, que se refiere a la unidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo, a lo que le llamamos figuras musicales. ¿Sí? Tenemos compases simples que tienen una división binaria, es decir, una subdivisión doble, o compases compuestos en los que cada tiempo se subdivide en tres, una subdivisión ternaria. Pero los compases a veces tienen inicios de diferentes formas. Por ejemplo, el compás tético, que inicia cuando inicia este compás, inicia directamente en el primer tiempo del compás. Además, el anacrúsico, en el que encontramos que inicia o entra en el último tiempo del compás y se completa al final. Esa es su característica. Pero el compás acéfalo, a diferencia del compás anacrúsico, generalmente le falta la mitad del primer tiempo, o puede que el primer compás esté incompleto, pero lo que lo diferencia del anacrúsico es que al final no se completa. De esta forma tenemos una información que es muy valiosa para nosotros como estudiantes de música, que debemos dominar, es muy básica y nos va a aportar mucho en nuestra formación. Gracias.